La Copa del Rey de barcos clásicos y de época despierta un año más en el segundo puerto natural más grande del mundo. El innato espíritu marinero de toda isla se va a manifestar de la manera más auténtica y tradicional aquí en Mahón, Menorca. La 13ª edición de la Copa del Rey de barcos de época, esta vez organizada en exclusivo por el Club Marítimo de Mahón, daba su pistoletazo de salida el 24 de agosto ante una de las mejores ediciones de su historia. Más de 40 barcos amarrados representando a 10 países y 3 continentes. Asomaros y ver el muelle como está, y para nosotros es una alegría inmensa. Hemos podido tener participación y poder definir cinco clases: la de grandes barcos, big boats, la de clásicos, la de época con vela Marconi, la de época con vela Cangreja, que los diferenciamos en clase, y espíritu de tradición. Barcos fieles a esta prestigiosa regata, pero también hubo barcos inéditos en aguas menorquinas. Es el caso del Charifa, que en sus casi 90 años de historia ha tenido usos diversos, pasando de ser un barco de regatas a uno pesquero. Buque científico e incluso escenario cinematográfico, acogiendo en su cubierta personajes históricos como Orson Welles, Rainiero de Mónaco o Jacques Cousteau. También debutó en Mahón el Delfis, un balandro de 1930 con Greenpool, Argentina, así como el americano Spartan. El barco es un New York 50, que es el único de la flota. No queda ninguno más. Uno está hundido en el barro de un río por ahí en Estados Unidos, y los otros dos ya no queda ningún vestigio. Muchas anécdotas de barcos que quieren seguir escribiendo su historia en el mundo de la navegación. Es del 1898, mi padre lo encontró en Escocia y decidió hablar con el propietario a ver si le podía dar una segunda vida. Ha habido un museo que le envió petición para traerlo en el Museo de America's Cup en América, pero el propietario eligió darle una segunda vida, entonces nosotros hemos vuelto a reformar todo como los antiguos planes y todo de antes, y ahí está, estamos en regatas y ya hace años que venimos aquí también. It feels like a family occasion, this regatta. It's always a bit of nervous tension, but we went out yesterday and we had a very good practice. We are as ready for the regatta as we can be. Our aim is to win. Our expectation is to give a good account of ourselves. La jornada se preveía muy complicada para navegar debido al poco viento. La salida se dio con 5 nudos de intensidad, siendo los big boats los primeros en emprender la travesía. Desde el primer momento, el Spartan y el Moonbeam of Five tomaron la delantera de su grupo, que en esta edición registró el mejor número de inscritos de los últimos años. El Shenandoah puede desplegar casi 1.700 metros cuadrados de trapo en su imponente aparejo áurico de 3 mástiles, cada uno de los cuales mide 50 metros. Fue el barco con mayor eslora presente en la historia de esta regata, tan solo por detrás del Creole, que no estuvo presente en esta edición. El Shenandoah, junto con el Charifa, siendo las 2 embarcaciones más grandes y pesadas del grupo, salieron por babor en busca de viento, dirigiéndose hacia Punta Espero, mientras que el resto cogió el estribor de la mola. Las salidas fueron encadenadas de modo que a las embarcaciones de gran eslora le siguieron los espíritu de tradición junto con los barcos clásicos, estos últimos aquellos votados entre 1950 y 1975. Por último salió la clase época, barcos anteriores a 1950 y divididos según la vela en Marconi si la mayor es triangular o Cangreja si es trapezoidal. Apostando en su mayoría por sotavento, tras 2 millas se llegaba a la baliza de desmarque, momento en el que el viento parecía disminuir. Mira, están haciendo el recorrido que consiste en salida, una baliza de desmarque, que es esta baliza amarilla que tenéis aquí detrás. Van a la Isla del Aire y llegada en sotavento. Han pasado 4 barcos y tenemos muy poco viento. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Se rodeó la isla del aire dejándola por babor. La estrategia de muchos barcos fue acercarse a tierra aprovechando algo más de intensidad de viento y surcando unas aguas totalmente paradisíacas. Cerca de la llegada al faro, los barcos Giraldilla y Guya iniciaron un bonito marcaje por el top 5 de los clásicos. En esta categoría, el barco patroneado por Alex Pella, navegante oceánico en solitario, se impuso sobre Largos. Este último llegó a la competición en busca de revalidar el título de campeón conseguido la pasada edición, pero encontraron un fuerte competidor en el equipo de Pella a bordo del Galvana, cuyo palo pesa más que uno de los trimaranes que su patrón acostumbra a navegar. La verdad que es muy diferente. A mí me gustan todos los barcos en los que yo navego de vuelta al mundo, los trimaranes oceánicos son muy diferentes a esto. La verdad es que para mí es un placer navegar en mi barco, es un auténtico lujo, ser remador del Galvana es un lujo. Época Cangreja tuvo los puestos en cabeza más reñidos del día. El Marigan se desenvolvió acertadamente frente a su eterno adversario, el británico Kelpie, que quedó tras la compensación de tiempos a 1 minuto y medio de la victoria del día. El Calima, 10 veces campeón de la regata en espíritu de tradición, estaba bajo el punto de mira. Su objetivo no era menos que conseguir su 11º trofeo y empezó la competición logrando su propósito. Mucho más cómoda fue la victoria del Rowdy, cuyo primer propietario fue el senador estadounidense Holland Sackett. Este barco empezó navegando con vela cangreja hasta 2008, que lo hizo por primera vez en época Marconi. Rowdy tiene 100 años, este año está celebrando sus 100 años y es americano. Quedan muy pocos ya en la historia, somos 4 que todavía seguimos. Rowdy es uno de los únicos barcos que ha mantenido su nombre desde el principio y ahora estamos tratando de seguir la historia. El segundo provisional fue el que es considerado el velero más emblemático de Río de la Plata, el Fjord III, diseño del afamado arquitecto naval argentino Germán Frers I, y que en esta ocasión era su hijo quien llevaba la caña. Es un barco típico del fin de la Segunda Guerra. Mi padre ha sido un arquitecto naval en Argentina por muchos años y yo siempre pensé que había hecho un trabajo extraordinario y mi empeño ha sido en hacer conocer ese trabajo en el resto del mundo. Tras una dura pugna con el Moonbeam III, el Spartan se estrenó de la mejor de las maneras. Este velero americano de 1912 tomó la delantera en la flota de los barcos más majestuosos, siendo el más pequeño y menos pesado de su categoría, lo que le colocó como principal favorito del grupo. La regata fue complicadísima tácticamente, hubo muy poco viento y unos shifts increíbles de 20 grados o más, entonces tuvimos viradas que fueron innecesarias, muchas de ellas que en estos barcos no se perdonan porque son barcos muy lentos. Pudimos hacerlo bien al final, delante de Moonbeam, que fue nuestro mayor contrincante. Estamos muy contentos, el barco es la primera vez que está en el Mediterráneo. El capitán ayer y el dueño, que nunca habían estado por estas aguas, estaban flipando, miraban entre la isla del aire y Mahón, miraban abajo y venía ese agua cristalina y no se lo podían creer. Sobre la cubierta del Charifa, una imponente goleta de 49 metros de 1927, iniciamos el segundo día de campeonato que al parecer va a mantener las mismas condiciones de suave viento que en la jornada anterior. Os invitamos a que os quedéis y disfrutéis con nosotros de la navegación de estos barcos únicos en un marco idílico. La salida se dio con aproximadamente 7 nudos de intensidad del sureste, pero hubo menos mar de fondo que la jornada anterior, lo que permitió que los barcos navegaran a mayor velocidad. El Spartan, con más de 23 metros de eslora patroneado por Justin Vermin, no hizo más que aventajarse del resto de la flota desde el momento en que cruzó la línea de salida. 18 minutos en tiempo invertido fue la ventaja que le sacó al famoso Moonbeam III. En época cangreja, los dos barcos más antiguos del campeonato, el Marigan y el Kelpie, añadieron emoción al ranking con un empate a puntos que dejaba la clasificación abierta para el último día. Tomamos un deporte muy arriesgado, con en estribor bastante rápido para ponernos arriba de los otros. Resultó ser una muy buena idea. Todo funcionó bastante bien y estamos muy contentos. Kelpie es como una especie de caballo, es un monstruo del mar y se puede ver un poco arriba de donde pone Kelpie 1903.
En época Marconi, el británico Rowdy no dio opción a los argentinos Fior III o Delphis, que quedaron en segundo y tercer puesto, con una acechante Sonata que luchaba por mantener el bronce conseguido en la primera prueba. Hay un barco que no le podemos ganar, que es el Rowdy, que es más grande y en estas condiciones es imposible alcanzarlo, mantenerse en el handicap. El clásico Argos se puso en camino de conseguir la que podría ser su tercera victoria en la Copa del Rey de barcos de época, superando al Galvana y al Guya, y cuya satisfacción y espíritu de unión no pueden esconder. Ha sido atentos a todo momento al barco que íbamos detrás de él y ha sido como una pequeña lucha cada instante sin descansar. Era de mi marido, era su último dibujo porque murió en 2013. Entonces, pues, ha sido un poco nuestro dibujo de siempre, lo tenemos puesto en todas partes. Recuerdo de nuestro capitán. En espíritu de tradición, Lohengrin, con una muy buena salida y acertadas decisiones en boya, logró desbancar al Kalima, pero únicamente en la prueba del día, quedando a un solo punto de alcanzarlo en la general. Está a punto de jugarse la última opción a podium del campeonato. En alguna de las categorías el líder, si no falla, está bastante definido. En el caso de esta embarcación, el Marigan de 1898, siendo el barco más antiguo de todos los presentes en esta regata, está empatado a puntos en época cangreja con su rival más directo, el Kelpie, de modo que hoy la emoción está asegurada. Las condiciones meteorológicas no cambiaron demasiado en la tercera y última jornada. El comité montó un recorrido con un tramo de desmarque en ceñida, 2 traveses cerrados y una espectacular entrada en popa en el puerto marítimo de Mahón. En época cangreja el oro lo acariciaban tanto el Marigan como el Kelpie. Marigan had won the first race of the regatta and we won the second race of the regatta, so today it was all to play for because whoever won the race today would win the regatta overall in our class. Fue finalmente el Kelpie quien, consiguiendo el primer puesto de la última prueba, se hizo con el campeonato. We were anxiously counting the minutes which we were ahead of Marigan because we have to give her a minute every mile. So at the top mark we were something like 8 minutes ahead and we'd sailed 8 miles, so that we were just about there. I think we won by about a minute or minute and a half or something from Marigan. But it was an excellent race and it's so nice to finish the last race coming down the Calanque and being able to finish right in front of the Yacht Club. Otra de las categorías más competidas fue la flota espíritu de tradición. El Kalima y el Lohengrin se lo jugaban todo en la última prueba y ambos la iniciaron con un fuera de línea seguido de 8,7 millas muy disputadas. Tanto es así que finalmente 8 segundos separaron la victoria del Kalima frente al Lohengrin. Con bastante holgura, el Rowdy se adjudicaba su tercer primer puesto, coronando la clasificación en época Marconi. La emoción quedó relegada a los 2 últimos cajones que finalmente ocuparon los argentinos Fior III, seguidos del Sonata de Jordi Cabau. El Argos salió al campo de regatas con tan solo un punto por delante del Galvana, pero supo jugar bien sus cartas y mantener el liderato en la flota de clásicos, sumando a su palmarés su tercera Copa del Rey en Menorca. Hemos salido detrás del Galvana y con ellos, sabíamos que yendo detrás y estando con ellos no nos ganaban. Muy contentos. No hubo sorpresas en la flota de los Big Boats. El Spartan se impuso con rotundidad ante sus adversarios, estrenándose en esta regata de la mejor de las maneras, llegando a lo más alto del podium en su categoría. Very different from what we find in the States. It's much more social. I know the owners have really been enjoying getting to know the other participants. Everyone's very knowledgeable and passionate about the boats here. Tras 3 jornadas que nos han dejado imágenes incomparables y que han puesto nombre propio a los nuevos campeones de la Copa del Rey de barcos de época, ponemos punto y final a este reportaje que esperamos retomar el año que viene en su 14ª edición.